yo no entro aquí para juzgar, yo no entro aquí para dictar sentencias. Lo único que hacemos es plasmar y difundir aquello que encontramos. Muchas cosas son frutos de otros autores y por eso siempre en cada diapositiva va a haber a pie de diapositiva la referencia correspondiendo al numerito de la diapositiva en el que se alude a una información que no es mía. Si la información la he encontrado yo, el numerito lo que refleja es la fuente, pues puede ser un libro, puede ser un periódico, etc. ¿Vale? Entonces, lo correcto es empezar por el principio y darle las gracias no solo a Fabián, que fue el intermediario, sino al rector, el doctor Otulio Velázquez, a la profesora María Isabel Velázquez, que es directora de Bienestar Universitario, a la profesora Marta Cecilia Puerta, que es jefa de Desarrollo Cultural, y al profesor Rafael Antonio Cubillo, que es el coordinador cultural. Sin la colaboración de ellos, la iniciativa de Fabián hubiera sido estéril. Para empezar, a mí me gusta intentar resetear las cabezas, porque tenemos un ruido mediático de años que nos contamina. Y hay una cosa muy importante, que los integrantes de una tuna universitaria no son músicos, son estudiantes y egresados. La tuna no es un conjunto musical, es un grupo de compañeros universitarios que, unidos por la música y la vida bohemia, aportan un plus a la universidad. Y vamos a ver en una síntesis corta, que puede ser tediosa porque es documental, el origen de la tuna, que no es otro que el colectivo que la integra, que es la élite de cada sociedad en cada país, porque no todos pueden estudiar en la universidad. Pues el colectivo que le integra le devuelve algo a la sociedad con una cosa que no es nimia, la música, pero sobre todo sabiendo ayudar con la música en prestaciones, o sea, en peticiones, generalmente de dinero, también puede ser especial, para ayudar a gente desfavorecida, gente que sale para animar los centros de envejecientes, hay gente que sale por una catástrofe para aliviar la penuria de los que han perdido la casa, hay gente que van, como yo he ido en Puerto Rico y me impactó de por vida, al pabellón oncológico infantil de un hospital en fechas de Navidad. Eso me marcó de por vida. La tuna es altruista, es benéfica, es universitaria, ¿vale? Y tenemos ese ruido mediático en el cual nosotros nos vemos en la diatriba de elegir. Siempre, para elegir, yo intento coger fotos, mucho más las fotos que los dibujos o grabados, porque la foto es imposible que se hubiera sacado antes del momento en que se saca. Hay muchos dibujos y grabados publicados a posteriori de un hecho histórico. Por ejemplo, ayer vimos en la charla de la Unilatina que los grabados de Doré, realizados unos 10 años después de que desapareció la costumbre de correr la tuna, esos grabados plasman realidades que él jamás vio. Dibujó seguramente sobre lo que le contaba, ¿okay? Entonces hay que poner en cuestión y en su debido sitio los grabados, porque no hay garantía de que correspondan a la época en que se publicaron. Mas, sin embargo, las fotografías son del día en que se sacaron. ¿Okay? También le hago mucho caso a la prensa y hay algunos libros o tratados poquísimo, pero hay libros muy interesantes como La historia del teatro en México de Olavarría y Ferrari. Y ese señor, no me acuerdo si eran 4 tomos, relata todos los
espectáculos importantes de los teatros de México. Y ahí hay datos sustanciosos que hemos encontrado. Leobardo, ¿cómo es? Francisco Leobardo Muñoz Villegas, María Guadalupe Munguía Tiscareño y yo, sobre la fígara. Y nos ha servido mucho para el libro que publiqué el año pasado con Paul Rupa sobre la fígara en Estados Unidos y sus giras americanas. Trabajos de campo. Trabajos de campo también valen, que pueden ser análisis estadístico de datos, como cuando yo hiciera hasta 2012 el censo de tunas hispanoamericanas primero y luego el censo de tunas, censo mundial de tunas, y dejé de hacerlo porque se pisaban muchos callos. A nadie le gusta reconocer que su tuna está desaparecida, eso es doloroso. Y también entrevistas. Las entrevistas son muy importantes. Yo lo que hice antes de ayer en casa de Opita, fundador de la Tuna Javeriana, fue una deliciosa tarde en la que había 2 fundadores y el resto de los presentes eran miembros de la primera generación. Y salieron datos interesantísimos que si no se hace una entrevista y no se graba y no se publica, se pierden en la ignorancia de las generaciones futuras. Ahí salió, por ejemplo, que cuando ellos crearon la tuna en 1968, ellos tuvieron influencia de 2 discos. Uno, de la desaparecida tuna de Popayán de la Universidad de Murcia, de Cauca, que ya en el 68 había desaparecido. Por tanto, la antigüedad del actual no se puede empezar antes del 68. Ya no es la más antigua del país. Y el otro disco era, me lo mostraron porque se acordaban del nombre y lo encontraron por internet, un disco de la tuna hispanoamericana del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid. Una tuna que fue muy importante, tanto en España, porque sus discos sirvieron de ejemplo para que todas las tunas del CEU ampliaran y cogieran repertorio, sino porque tanto con este dato de hace 48 horas en Colombia, en Puerto Rico también fue importante, porque coincidió en las Navidades de 1961 con la primera salida oficial de la tuna de la Universidad de Puerto Rico, que hasta el presente es la tuna americana con mayor antigüedad de actividad continuada. Fíjense por dónde salen las cosas. También hubo un tercer disco en importancia que incidió en la aparición de la tuna de varones más antigua del continente con actividad continuada, que es la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que salió por primera vez el 13 de abril del 63. Fíjense ustedes cómo la música y la estética, la vestimenta, inciden en la globalización del fenómeno tuna, las tres desconociendo la tradición. Pero es bonito. Okay. Y esto, cuidado de las novelas. Las novelas son ficciones, aunque puedan tener datos históricos, son ficciones. Aquí en el continente americano hemos tenido durante mucho tiempo, y sobre todo en el Perú, que se ha tomado, por ejemplo, el libro del buen tunar de don Emilio de la Cruz como la Biblia. Pero don Emilio de la Cruz es muy honesto y en las primeras páginas, juraría que en la número 8, pone, más o menos, con sus palabras de castellano antiguo: estos son relatos de mis vivencias con mi tuna, la de Derecho de la Complutense de Madrid. Una tercera parte fueron ciertas, una tercera parte son fantasías y la otra es del todo inventada. Más o menos pone lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sí quiere decir? Él cuenta, dándole un hermoso giro de castellano antiguo, peripecias de él con su tuna, pero de las que un tercio son verdad.
lo que aconteció en esa gira, pero la adorna de un 66% de fantasías. Las fantasías no corresponden a hechos contrastados. Y cuidado con Internet. Internet, si se toman la molestia de buscar en Wikipedia el significado de tuna, encontrarán que a pesar de que yo he escrito proponiendo modificaciones avaladas en fuentes documentales que he compartido, el titular de la palabra, porque parece ser que el que detecta que una palabra no existe, la incorpora y se erige automáticamente en moderador, pues el titular de la palabra lo ha ignorado. Y cuando veo el nick del titular, juraría que se llama Antimurgo y habla sobre el origen sopista, medieval, etc. Pues yo no puedo hacer nada contra las personas que no leen o que no son universitarios o que la documentación presentada pues, no hace que madure el pensamiento, porque en el campo de la investigación, como muchas áreas de la ciencia, nada es una verdad absoluta. En cualquier momento puede aparecer un descubrimiento que eche abajo cualquier teoría, incluso científica. Yo además recurro mucho a las hemerotecas digitales. Hay nacionales, universitarias, de prensa escrita. Por ejemplo, yo me he mirado buscando para la Fígaro en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, en la Nacional de Gran Bretaña, en la del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí me he metido en la Luz Ángel Arango, que esta foto es buscando microfilms, y aquella buscando prensa más reciente, esa es de la prensa en que yo buscaba si había alguna repercusión en la prensa del entorno del 1948 y 1954, cuando yo leí que existía un artículo. Cuando yo leí un artículo de Carol Maraver, juraría que en el tiempo, lo vi online, que decía que en la época de los 50 apareció fulanito con una estudiantina de la Javeriana de una serenata. Y de ahí tiré del hilo, no encontré nada. Le pedí en otro viaje a Colombia una entrevista con el padre Gutiérrez, que era entonces responsable de bienestar estudiantil, no me acuerdo cómo se llamaba, en la Javeriana. Y me recibió muy amable, una persona queridísima, con el libro de la biografía de Jorge Villamil. Y Jorge Villamil en su biografía le dice al autor de la biografía que en sus épocas de estudiante él estudió medicina y se especializó, como yo, en cirugía ortopédica. Él perteneció a un grupo que cantaba alegres canciones, tal que cual. Y dice el padre Gutiérrez que le preguntó, porque ya el padre Gutiérrez yo me había carteado por email para que supiera la intencionalidad de la entrevista, y dice que le preguntó al autor de la biografía, ¿y por qué no puso que era una tuna? Y dice el autor de la biografía, porque aunque siendo tuna, yo pongo tuna y la gente de Colombia no había entendido lo que era, porque no existían tunas en Colombia. Entonces, fíjense que hay que buscar y buscar y buscar y buscar. Y si no lo encuentra en la prensa, intenta tirar del hilito, Carol Maraver, una información en la prensa. ¿Quién busco yo en aquella época que pudiera estar en cargo relevante en la Javeriana? El padre Gutiérrez, otro viaje a Colombia, otra entrevista. El padre me recibe con ese dato y me da la tranquilidad. Pero es que también busqué la sociedad de autores y tal y cual, porque luego Jorge Villamil ejerció poco la carrera de médico, se dedicó a la música. ¿Sí? Bueno, montones de periódicos, bibliotecas eternas. Yo soy una rata de biblioteca y me gusta. ¿Sí? Me gusta. Lo más importante de esto es verificar el dato. Por eso yo les pido a todos que reseteen la cabecita, se quiten el chip de lo que han escuchado hasta ahora, porque todos hemos escuchado sobre el origen goliardo, trovador, juglar, sopista, manteísta, bla bla bla, del atún. Ayer abundamos sobre todo ello, y no voy a repetirles el tostón, pero lo que sí se ha encontrado, y el pionero fue Rafael Asensio González, en aquella época en que existía tunos.com,
a cargo de la Tuna de la Universidad Politécnica de Valencia, diciendo, muchachos, yo no encuentro nada de esto, lo que estoy encontrando es que parece ser un vínculo con el carnaval. El primero que cogió bofetada fue Chencho y abrió el camino. Entonces, vamos a hacer un paseíto por el tiempo, intento que no sea un tostón, con la premisa de Karl Tucholsky, que se le atribuye el refrán de que una imagen vale más de 1000 palabras. Y con otra premisa, este chiste publicado en 1934, ahí ven un tuno con el sombrero boca arriba, dice, la estudiantina vuelve, ¿a qué facultad pertenece? A la facultad de pedir. ¿Por qué esa fama de pedigüeños? Porque las estudiantinas del siglo XIX, de las que proceden las tunas, se caracterizaron por salir a pedir fondos para ayudar a las personas más necesitadas de la sociedad. Y yo publiqué en el 1914, cuando escribí en mi primer libro en solitario, el de estudiantina que postularon, y no por Murcia, que se publicó el mismo año, se presentó en el mismo lugar con el coautor Rafael Asensio González de mi segundo libro, el Diccionario Histórico de Vocablos de Tunas Estudiantinas y Escolares del Antiguo Régimen, que lo tienen los dos en la Luis Ángel Arango. Pues yo publiqué que la tuna estudiantina decimonónica se erigió en la organización no gubernativa más importante del momento, porque salía a buscar ayudas para los necesitados incluso mucho antes y con hasta a veces mejores resultados que las ayudas oficiales del gobierno. La primera agrupación que yo he encontrado, por eso no viene más que la referencia de la publicación, Fray Gerundio, el 10 de diciembre de 1843, es una comparsa de estudiantes formada por alumnos del Colegio de Humanidades de Calatayud, que en ese año, vestida a la tuna, salió a postular, a pedir para ayudar a las monjitas de la localidad. Esa es la fachada del entonces Colegio de Humanidades de Calatayud, y quiero hacerle una puntualización. Los jesuitas se caracterizaron por hacer colegios de humanidades. Yo no he investigado, pero casi seguro que este colegio tuvo vínculo con la orden de los jesuitas, igualita que la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Okay? Y quiero hacer otra puntualización, porque no quiero sonar pretencioso. Si lo encontré yo, digo que lo encontré yo. Qué pena que no lo encontrara otro. Pero siempre que encuentro uso datos encontrados por otro, siempre van a encontrar la fuente ahí, ¿no? Porque si no sería apropiación de propiedad intelectual, y eso en derecho penal es un delito de, bueno, no sé si es en código penal, pero éticamente y moralmente es un plagio. Entonces, si somos universitarios debemos aprender a utilizar bien las fuentes. Luego encontré otras que pedían para los heridos de la guerra de África, para comida a los pobres, y miren esta qué bonita, la de 1865, porque hasta el presente no conozco, puede que la haya, yo no la he visto, ni buscando en la hemeroteca, ni publicada por otros compañeros. No conozco otra imagen de una estudiantina postulante anterior a esta. Esta imagen me la facilitó Rafael Asensio González de su colección personal. Y es la estudiantina del Colegio San Fulgencio, que está en Murcia, al lado de la catedral. Ahora ya no es colegio, es una escuela de danza, que en esa fecha salieron para buscar fondos para las víctimas de la epidemia de cólera. En esa segunda mitad del siglo XIX hubo epidemias, por ejemplo, de cólera y de paludismo en España, y se la pasaban mal, sobre todo los enfermos pobres. Fíjense qué vestimenta lleva. Eso no es un traje a la portuguesa.
es pantalón largo, chaqueta de sastre como la que llevan ellos, camisa blanca y corbatín. Hay bicornio, sí, llevan manteo, que es la supercapa que entonces se estilaba, más grande que las capas actuales. Pero la primera imagen que tenemos de una estudiantina, por lo menos la más antigua que conozco yo, muestra esta vestimenta. Por eso quien se mete por la vestimenta, por ejemplo, de la Javeriana, de ustedes, es una persona que a lo peor no ha leído, ¿vale? De acuerdo. Esta estudiantina, los medicinantes, que como pone aquí, es de Rafael Asensio González, también postuló para PAN. Estas para los hijos de Hipócrita, también de Rafael Asensio González, salió en 1872 para costear las matrículas de estudiantes que había venido a menos su familia y no podían sufragarla, y si no salían a pedir para completarle el dinero de la matrícula, el muchachito no terminaba la carrera. Insisto, este dato también es de Rafael Asensio González. Estudiantina española que viajó al Carnaval de París en 1878. Esto es muy interesante porque fue tal el impacto mediático que tuvo su visita en las primeras 3 semanas de 1878, recogida por prensa americana, inglesa, francesa, española y de otros países, que institucionalizaron en España esta vestimenta. Llevaban taleguilla, llevaban jubón, inventados por el sastre del Teatro Real de Madrid, dato de Rafael Asensio González, y que yo tengo la teoría de que, dado en el periodo previo a marzo del 78, correspondió a un señor de apellido París, que en esos años era el jefe de la sastrería. Me falta dar un viaje a Madrid, buscar los archivos de aquel entonces para intentar confirmar. Y esta estudiantina también postuló, pidió dinero con una actuación en el Teatro de los Italianos de Francia, de París, para ayudar a las clases menesterosas de la capital de Francia. Y vino la Ría de Santa Teresa en la madrugada del 14 al 15 de diciembre de 1879. Cayeron 90 millones de metros cúbicos de agua en 2 horas. Eso yo. Murieron más de 750 personas, más de 22.000 animales, todos los molinos del río destruidos. Acuérdense que no existía la luz eléctrica y el trigo, por ejemplo, se moría con la energía de la hidráulica, ¿no? Miren imágenes publicadas en la prensa de la época de cómo llovía en la ciudad de Murcia. Miren cómo iba de desbordado el río arrastrando animales y todo tipo de restos. Miren cómo intentaban salvar personas en barcas que se habían cobijado a lo mejor en los techos de las viviendas o en los árboles. Miren hasta dónde llegó el agua en la puerta de la Catedral de Murcia. La puerta esa tiene más o menos la altura de 2 pisos de altura. Y la plaza donde está la catedral, seca, está más o menos a 15, 17 metros de altura sobre el nivel del río habitual. Eso llovió una barbaridad. Y se formaron estudiantinas, una de ellas llamada la de las 3 provincias, para ayudar a las víctimas de las 3 provincias afectadas por la inundación: Alicante, Murcia y Almería. Y se formaron en Madrid y pidieron con una bandera blanca, con un crespón negro, en señal de luto, que rezaba la bandera: caridad para los desgraciados de la inundación. ¿Y por qué en Madrid? Porque en aquel entonces España tenía la geografía distribuida en lo que se llaman distritos universitarios, y el único que tenía todas las carreras y el único que tenía la facultad de dar el grado de doctor, el único, era Madrid, la Universidad Central de Madrid. ¿Sí? Entonces, también en la prensa francesa, El Mundo Ilustrado, Le Monde Illustré, publicó a la estudiantina murciana pidiendo dinero por las calles de Madrid a favor de las víctimas de la inundación. Hubo muchas que salieron por las víctimas de la inundación de Levante, otras como la estudiantina tuna madrileña,
que en el año 1879 salió para instituciones de beneficencia. Fíjense, vuelvo a recordar, a las estudiantinas decimonónicas, igual que a las primeras a las del principio del siglo XX, tenían nombres variables, la prensa ponía lo que quería. Pero ¿qué ocurre? Que en la Universidad de Madrid era la Universidad Central. Esta estudiantina tunamédica, que ya es del 79, esto lo publicó la Correspondencia de España el 12 de marzo del 79, ya estaba en el periodo cuando las tunas, para diferenciarse de las estudiantinas de personas no estudiantes, no alumnos de una facultad, que se disfrazaban de estudiantes sin serlo, empezaron a cambiar de nombre de estudiantina a tuna, para que la sociedad no se confundiera y viera que éramos cosas diferentes. Fíjense que esto es en el periodo que aparece la transición de cambio de nombre. Entre 1835, cuando la regenta María Cristina prohíbe el traje talar y comienza el carnaval anual permanente, resulta que aparecen comparsas de carnaval que se disfrazan de estudiantes. Unas eran conformadas por verdaderos estudiantes, que mi teoría es que se vestían en carnaval con el traje que ese año 1835 les prohibió la regenta, reivindicando que se lo devolvieran. Esa es mi teoría, no la podré probar jamás. Y gente del pueblo que no eran estudiantes también se disfrazaron del antiguo traje escolar, quizás en apoyo para que se lo devolvieran a los estudiantes. No se puede saber, pero es una teoría que yo lanzo. Y entre 1835 y 1870 parece ser que la convivencia fue bastante quizás amable, ¿no? Pero algo pasaría que a partir de la década de 1870 las conformadas por verdaderos estudiantes deciden cambiarse de nombre para diferenciarse de las no formadas por estudiantes y eligen la palabra tuna. Es curioso porque, hablándolo con mi mujer, que es una honoraria de la Femenina Javeriana, y ella tiene su trabajo de fin de especialidad en psicología sobre el cambio de roles en el carnaval, me dice: Félix, y esto tiene toda la pinta de que pudiera haber influido el hecho de que burlescamente, burlonamente, los estudiantes universitarios decidieron cambiarse a tuna, porque en esos momentos, y hasta bastante más tarde, en el siglo XX, la palabra tuna en los diccionarios, tuno en los diccionarios significaba holgazán, vagabundo. Entonces, la ironía, el ingenio del escolar, que, tú eres una estudiantina porque dices que eres estudiante, pues yo digo que soy un vagabundo, pero de la universidad. Parece ser. Eso hay que trabajarlo mucho, pero podría ser. Estudiantina, la de Valencia, para las víctimas de las inundaciones, centros de segunda enseñanza, o sea, preuniversitarios también tenían estudiantinas y salieron a pedir. La de Cartagena para las procesiones del miércoles santo, o para los establecimientos de beneficencia, para las campañas, o sea, los heridos de Cuba y Filipinas que estaban en guerra en 1883, para las casas de los desamparados de Alcoy, y luego vinieron en el 84 unos terremotos espantosos en Andalucía con 3 detectados, 25, 28 y 31 de diciembre, que oscilaron entre 6,8 y 8 puntos de la escala Richter. Esa imagen es una imagen real de los desastres en las viviendas de aquel terremoto. Bueno, pues salieron a postular, a pedir para ayudar a los que se quedaron sin casa, estudiantinas como la del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Alicante, la del Colegio de Alcoy y alguna que otra más, la Tuna Escolar de Madrid. Muchas por los enfermos de paludismo, por ese sanatorio de Valencia llamado Portacelli, que era un sanatorio de enfermos de tuberculosis. Recuerden que a finales del siglo XIX no existían los antibióticos y se creía que mejoraban los tuberculosos en lugares altos, bien ventilados y cerca del mar. Pues se construyeron sanatorios antituberculosos
en Valencia, el Portacelli, y en Murcia, el que hay en Sierra Espuña. Vamos a ver. Para los heridos de la guerra, para los pobres, para Portacelli, que ahí especifica que era para tísicos pobres, o sea, para enfermos de tuberculosis que eran pobres, para unas inundaciones en Andalucía, las de Consuegra, para un hospital de Valencia, para los niños huérfanos de San Vicente. Y esta es una cartulita que compré en una subasta de un estudiante de medicina pidiendo donativos para los niños de la inclusa. La inclusa eran los orfanatos. Y volvemos a fijarnos en la vestimenta del estudiante, integrante de la estudiantina de medicina. Se parece al traje de la tuna de esta casa, el traje de la javeriana actual. No es un traje a la portuguesa. Siguieron estudiantinas como la de la Facultad de Derecho de Valencia, que pidió para el Colegio de Huérfanos de San Vicente Ferrer, casas de beneficencia, heridos de la guerra hispanoamericana, los pobres, Cuba y Filipinas. Y esta, por ejemplo, que es la de Bellas Artes de Valencia, también salió a pedir, y se iban de su ciudad, y esta pidió para ayudar a los desfavorecidos en las ciudades de Alicante y Cartagena. Fíjense en el traje, es diferente. Fíjense en esos cuellos, diferente. La valenciana por las inundaciones, los niños de la inclusa, el sanatorio tísicos, la Facultad de Medicina, que pidió para los niños de la inclusa durante el carnaval. Facultad de Medicina de Valencia, también comprada en subasta y está en mi colección. Estudiantina valenciana, esa que pidió aquí, es esta. Y esta foto tomada en Barcelona, porque se desplazaban, en este caso, para las inundaciones. Carreras especiales de Valencia para los tuberculosos de Portacelli en el 1900. Esta que es la valenciana en 1902, también para el sanatorio Portacelli. Incluso en el 3 para construir una barriada obrera. Eso siguió en el 4. Incluso a beneficio de la Cruz Roja, que uno dice contra la Cruz Roja, una ONG importante. En aquellos tiempos, las estudiantinas ayudaban a otras agrupaciones con fines no pecuniarios, o sea, de servicio público. La valenciana para el dispensario antituberculoso, en carreras especiales de Valencia lo mismo. La de Granada en el 11, para ayudar a las obras de la Facultad de Valencia, de Medicina de Granada, hasta para ayudar a construir o a reparar o a mejorar la facultad. ¿Sí? En Murcia, en 1912, para la sala de operaciones del Hospital de Murcia. Hospital antituberculoso en el 13, Hospital antituberculoso en el 15. Esta, la Zaragozana en San Sebastián para el antituberculoso de Zaragoza. Esta de la foto, Medicina de Granada, cuando estaba en Alicante, para arreglar las clínicas de su hospital de medicina, de la Facultad de Medicina. Esta es muy linda. 1924. Al parecer es la primera tuna femenina de la que se tiene conocimiento con actividad continuada, al menos durante un periodo de tiempo. Rafael Asensio González publicó un artículo en Tunemundi sobre esta estudiantina y documentadamente aportó el dato que estuvo vigente, si no recuerdo mal, entre 1924 y 1929. La escuela normal era donde se formaban los maestros. Lo que ocurre es que en aquella época maestros y enfermeros no eran varones, era una profesión femenina. Entonces, luego ya, muy poquito después, hubo estudiantina de escuelas normales de varones, pero la importancia, la trascendencia que tiene esta estudiantina es que al parecer es la estudiantina barratuna más antigua de mujeres que se tiene dato. ¿Sí? Y pidieron para la cantina escolar. ¿Qué era la cantina escolar? Era un sitio donde se le daba al menos una comida caliente a los niños pobres, entiéndase.
¿Okay? Luego, en otras investigaciones, encontramos que también postularon más adelante, aquí vemos también el 26 para la cantina escolar, postularon también para lo que se llamó el ropero escolar. El ropero escolar era un sitio donde se pertrechaba de ropa adecuada para que los niños pobres tuvieran el debido abrigo, sobre todo en los meses de invierno. Esta estudiantina de medicina de Granada, saliendo para pedir a favor de las clínicas del Hospital San Juan de Dios. Esta foto está en el Hospital San Juan de Dios. Esta de la Asociación de Estudiantes de Murcia para las instituciones benéficas de Cartagena, como pone en la pancarta que llevan detrás. Esta es muy interesante porque es la tuna o estudiantina del Instituto Jovellanos de Gijón, que en el 27 salió a postular por un fin caritativo, pero hasta el presente es la primera tuna hallada, documentada, que cruzó el Atlántico. Esta tuna vino a La Habana en 1913. Okay. Luego, en el 61 vino la tuna hispanoamericana del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, pero esta, al parecer, por lo pronto, hasta que aparezcan nuevos datos, es la más antigua. Pues la de Murcia, por el San Antonio Antituberculoso de Sierra Espuña, la cantina escolar, instituciones benéficas, el ropero escolar, lo que habíamos dicho, la cantina escolar, el ropero escolar de la Laguna, fines benéficos, las tiendas de asilo, hospitales. Esta tuna escolar coruñesa, de foto del 32, en un circulito tienen una chica. Se llamó Azucena Touriño, era estudiante de comercio. Se integró sin problema alguno a una tuna preexistente de varones. Y al menos estuvo en la tuna en el año 32 y 33. Es muy frecuente que cuando uno termina los estudios, pues abandona la tuna porque se va del pueblo, se va de la ciudad, o se casa y su marido se lo prohíbe, yo qué sé. España en el 32 estaba dura. No obstante, hay que decir que España en la Segunda República, la mujer tuvo un grado de libertades desconocido hasta entonces. Se aprobó la ley del divorcio, la mujer consiguió participar en los sufragios universales y el voto, etc. Y seguimos viendo los fines. Pedimos para los necesitados. Miren qué pancarta tan bonita, la de Veterinaria de Córdoba. Estos son los tatarabuelos de la actual tuna de Veterinaria de Córdoba, que son los padrinos de la tuna femenina Adriana. Miren la herencia que tenemos la tuna universitaria. No somos agrupaciones musicales profesionales. Nosotros no pedimos para pagarle la renta, la comida, el auto. Nosotros pedimos para dárselo a otros. Cuando organizamos viajes de tuna, pasamos el parche para ayudarnos a costear la gasolina, las comidas, el alojamiento, pero eso es parte de la dinámica viajera de la tuna, no es para vivir de la tuna. ¿Okay? La tuna médica de Valencia postularon, hicieron una gira para los enfermitos del hospital, ahí están en una comida sentaditos, tan formales, y llega el 36 y empieza la guerra civil española. Entonces, fíjense la importancia de todo este rollo documental, salpicado, condimentado con algunas fotos que puedan ser de interés. Y es que en ese periodo de 100 años, en esa gráfica tenemos el número de salidas postulantes detectadas y vean que la curva es creciente, dependiente, ascendente, creciente en azul para la actividad postulante por las tunas estudiantinas académicas, y que la salida postulante por las estudiantinas no académicas es la raya roja, que empezaron copiando y luego se desinflaron y no salieron tanto.
Fíjense que los dos picos más importantes fueron las dos catástrofes esas espantosas de la riada de Santa Teresa y la riada de la Asunción en Murcia y en el Levante. Y en estos lugares fue donde más salidas postulantes se detectaron. Yo he tenido la suerte de que la vida me llevó a Murcia en el 79, que es el año que yo entré en la Tuna. Y Murcia tiene registrada el mayor número de catástrofes, de salidas postulantes para ayudar a las víctimas de todas estas catástrofes y epidemias. Seguida por Valencia, la Comunidad Valenciana 67 y Andalucía con 47, pero es que ya hemos visto, las riadas afectaron al Levante español. En el Levante español estaban principalmente los centros antituberculosos y los terremotos e inundaciones de Andalucía. En pocas palabras, estas son hasta el presente los motivos por los cuales he encontrado que se salió a pedir dinero para ayudar a desfavorecidos. Beneficencia, la cantina y el ropero escolar, tiendas y asilos para desamparados, asilos de ancianos, niños huérfanos, hospitales, especialmente los antituberculosos, heridos y mutilados de guerras, la de África, la hispanoamericana, la de Cuba y Filipinas, víctimas de epidemias como cólera y paludismo, víctimas de catástrofes naturales como las riadas, inundaciones de Sevilla, terremotos, hasta de Messina en Italia. Salieron estudiantinas tunas españolas para pedir y mandar dinero a Italia. Víctimas de naufragio como el barco Reina Regente, hundió dejando muchos huérfanos debido a una galerna como en el mar Cantábrico. Protección a la infancia, las guarderías infantiles, asistencia social, la cocina económica que era un comedor de caridad, muchas cosas. Y este librito es uno de los dos que yo he dicho que tienen ustedes en la Librería Ángel Arango, que está agotado y que me orgullezco de que fuera mi primer libro en solitario. Por todo ello gozaron de un excelente prestigio. Por eso no es de extrañar que se le nombrara presidente honorario de una tuna escolar al Premio Nobel José de Echegaray, Nobel de Literatura en 1904. Y este es un diploma en seda que compré en una subasta y tengo el gusto enorme de tenerlo en casa. ¿Qué ocurre? Pero vino la guerra civil, hemos dicho que la guerra civil fue en el 36, terminó en el 39. Y hay algunas evidencias, como esta publicidad de mano de una gira postulante a beneficio de los estudiantes pobres de Andalucía que realizó la Tuna Universitaria por algunas ciudades de Andalucía en el año 1952. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en el 52 ya estaba el dictador Franco. Y el dictador Franco emitió varias órdenes. Una de ellas prohibía que la tuna saliera a pedir, incluso con fines benéficos, si no estaba autorizado por el CEU, Sindicato Español Universitario. Y según los mayores a los que yo le he preguntado, me han dicho sí, es que el CEU metía un tesorero en cada tuna y cualquier monedita, ¡pum!, al bolsillo del tesorero. No dejaba que la tuna, veremos a ver qué destino le daba el franquismo a esa moneda, pero la tuna salía a postular y imponían un controlador de gente. Bien. Y aquí es la orden que le estoy refiriendo de memoria, de 12 de noviembre del 55. Esto, como pone a pie de página, es un fruto de la investigación de Rafael Asensio González. No obstante, hubo alguna que otra salida. Por ejemplo, en el 42 por los comedores universitarios, en el 51 para defender a los suyos en Valladolid. Algún lío se metería algún estudiante de la Tuna de Valladolid que se había pedido para defender a los suyos. La del CEU de Medicina de Madrid fue a Barcelona para pedir dinero para sus compañeros enfermos y para los necesitados, para el Colegio de Huérfanos en el 60. Y a uno del otro lado del Atlántico tenemos tunas que, por ejemplo, por Navidad, van a los hospitales, van a residencias de envejecientes,
van a hospitales materno infantil o como ese centro de enfermedad infecciosa que sale en la foto de la izquierda. Todo esto es evidencia histórica. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Porque nosotros no podemos creer el rey del mambo, pero a lo mejor somos un simple gatico. Yo creo que soy un león, pero no soy un león. Entonces, esto genera un trabajo de campo. Tenemos en consideración las manifestaciones de Correa Doreda, Tuno de la década de los años 60 en Madrid y ponente del Cuarto Congreso Iberoamericano de Tunas, que en sus palabras dice que la tuna universitaria fomenta alegría, mística, amistad, bohemia, diversidad cultural, memoria colectiva y pervivencia de costumbres y tradiciones. Y le atribuye a la tuna una eficacia simbólica y una capacidad regeneradora. Entonces, todo eso suena lindo. Coincide con lo que yo he vivido desde el año 79 en mi tuna, la de medicina de la Universidad de Murcia, de la que estoy becado desde el año 83. Pero puede ser la impresión de un señor y la impresión de otro. ¿Qué hicimos? Como no encontramos nada, publicamos, diseñamos un trabajo de campo. Hicimos una encuesta para valorar las percepciones internas, las propias de los tunos, y las inferencias externas, cómo podría vernos el resto del mundo. Y la publicamos en el perfil de Facebook de Tunaemundi durante un mes en todos los grupos de países que tienen tunas como herencia de española. El universo en aquel entonces del colectivo de nuestra comunidad eran 1.338 integrantes de tuna. ¿Okay? Comprendiendo países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Puerto Rico. Y la encuesta tuvo dos características importantes. Se podía votar a más de una opción y se podía añadir cualquier opción que cualquier persona creyera que tenía la tuna y no habíamos contemplado. Era una encuesta abierta. Y de allí, pasado el mes, la tabulamos, procesamos estadísticamente y dividimos en lo que denominamos valores intangibles respecto a los integrantes y valores intangibles respecto a la universidad. Entre los intangibles respecto a los integrantes, pues uno de los que tuvo votaciones importantes fue aprender a tolerar la frustración. Y ahora lo digo, mi mejor época en la tuna fue la de bulto. Uno no tiene responsabilidad alguna, la única obligación es aprender. Todas las meteduras de pata se perdonan. Pagarás un ratico de enfado, pero se perdona. Cuando te ponen la beca dorada y añorada, te cae la losa de la responsabilidad. Y te lo digo. Y ya la vida de la tuna es diferente. Por ejemplo, no voy a dar nombres. En Sudamérica hay más de una tuna que por abusos etílicos el rector la ha mandado a desaparecer. O sea, tengan presente que borracheras. Esta nena no ha probado el varo. Ay, qué bebé. Están a régimen. Están a régimen. Mira, tienes que tener presente siempre, cuando uno sale con eso que te ha puesto ahí, para que no se te arrugue, está representando a su universidad. Representando a su universidad. Uno no puede hacer con esto, que es una responsabilidad, actos
que pudieran denigrar la imagen que proyecta tu casa de estudios. Con esto yo me puedo dar el trago, como lo he hecho muchas veces, pero hay que controlar. ¿Por qué? Porque si en algún momento no sé controlar y me paso y hago cualquier cosita, no digo ilegal, resulta que mi rector me puede llamar o puede perjudicar peor aún al colectivo quitándole la oficialidad a ti. ¿Ok? Bueno, pues bien, tolerancia a la frustración. Fíjense que fue uno de los parámetros más votados en México, seguido por los integrantes de TUNA de Perú, Puerto Rico y en tercer lugar los de Chile. En Colombia parece que no era importante. Respeto, el ROA, riguroso orden de antigüedad. Aunque uno en el chiste, uno sienta la tentación de no respetar a los políticos, pues sí, ¿qué vamos? El respeto también fue muy valorado entre los integrantes de TUNA mexicana, seguido de Puerto Rico y Perú. Ya del cuarto lugar, España. Colombia también se quedó ahí rezagada. Parece que aquí en Colombia como que el respeto no es tan importante. Desarrollo de habilidades. Uno llega a la tuna de Pardillo, de bulto, como una gema en bruto que precisa ser pulida. Luego hablaremos más porque si no me piso la siguiente epígrafe. Pero uno tiene sus talentos, a lo mejor hay alguien con habilidades musicales o habilidades de canto o habilidades académicas como de cómputo, qué sé yo. Y la tuna te enseña un montón. Y este desarrollo de habilidades también en México parece ser que le gustó muchísimo. Puerto Rico también, seguido por Perú y España. Colombia también se vuelve a quedar atrás. Parece que no dijo nada. Oratoria. Se entra a la tuna en primer año, por ejemplo, generalmente primer o segundo año de carrera, más tímido, que le da miedo hasta pedir permiso a la maestra para salir al baño o para pedir un papelito en la oficina del decano, no sé qué. La tuna le corta la timidez de raíz y ayuda a que la gente pueda no sentir pena, como dicen aquí, no sentir vergüenza, para aceptarse y hablar en público. A mí me ha servido mucho. Y a todos los de la tuna también les sirve. Y la oratoria, vuelve México a decir que es importante, seguida de Puerto Rico y Perú, detrás de España. Se queda Colombia en el último sitio de los países que votaron. Fíjense que los demás países están puestos, pero no hay cifras significativas de votos. Me da mucha pena que en Bolivia, Ecuador y Portugal a nadie le importó el tema de la oratoria, que es importante. Vamos, parece importante. Cultura global. Hay gente que ya no ha salido de Chía. Y la tuna te lleva a Cartagena, te lleva a Lima, te lleva a cruzar el charco si hacen esfuerzo y compran los tiquetes del avión y van a Costa Cálida, por ejemplo. Yo no recuerdo quién fue, pero fue alguien muy espabilado, que dijo... Eso es un tren. El trenero es sordo que va a... Alguien que fue muy inteligente, en algún momento yo lo leí, no recuerdo quién fue, que dijo que la tuna expande la mente. Y yo añado que los viajes aportan, en muchos casos, más cultura que algunos libros. ¿Por qué? Porque la gente tiende a viajar más que a leer. Y hay costumbres en diferentes pueblos de todo el mundo que uno desconoce y a nosotros nos enriquecen. Y no hablemos de los géneros musicales, que eso aplican perfectamente a la tuna. Pues en cultura global vuelven a ser México y Puerto Rico los que más la valoraron, seguido por Perú y España. Colombia también rezagadita.
Inclusividad. La tuna es inclusiva, o sea, recibe lo mismo un negrito que un chinito, que un blanquito. En la tuna nos igualamos todos. ¿Okay? Pues la inclusividad, México y Puerto Rico, seguido, qué raro, por Perú y España piensan parecido. Ahí Colombia le ganó a Chile, bravo por Colombia. La inclusividad, que es una cosa muy linda y parece mentira que se tenga que hablar de ello en el siglo XXI. Parece mentira. Solidaridad. Ya hemos visto mucho de solidaridad con la historia postulante de la tuna universitaria, que vimos que fue creciente en contra de la no universitaria, que fue decreciente al punto de desaparecer. Solidaridad, México, Puerto Rico, Perú y España, lo que más lo valoran. Colombia se vuelve al último vagón del tren. ¿Sí? Altruismo, no es para fin propio. México, ahí empatados Perú y Puerto Rico, seguido por Chile. Curioso, Chile pensó en el altruismo mucho más que España. Y aquí Colombia le ganó a Bolivia y Ecuador y a Portugal, que sí votaron. ¿Okay? Compromiso social. La foto, esta por ahí estoy yo, es nuestra salida postulante de todos los 31 de diciembre, que vamos a los mercados de abasto a pedir que nos den comida para llevarla a ese sitio, el comedor social de Jesús Abandonado, donde se le da comida gratis a las personas que no tienen hogar, a los sin techo. Me siento muy orgulloso de que mi tuna haga eso. Y eso es una actividad que yo propuse en la asamblea y se aprobó por unanimidad. Y yo, salvo que esté de guardia de turno en el hospital, siempre estoy presente. Y ya tengo 62 años. Entonces me siento muy orgulloso de eso. Y la otra es una actividad en un lugar, una residencia de envejecientes, que ahí los ven por Navidad, algunos en silla de ruedas. Pero el compromiso social, volvemos otra vez, México, Puerto Rico, Perú y España. Aquí Colombia sí, votó mucho más que Chile y que los demás países como Portugal, Bolivia y Ecuador, porque el compromiso social parece ser que es de las cosas más presentes en la mentalidad de los turnos universitarios, de los turnos colombianos. Emprendedores. ¿Quién se ofrece para...? La gente, la mano para arriba. La tuna nos enseña a ser emprendedor. Pues el valor de las fotos en este epígrafe, México, Puerto Rico, Perú y España consideran que era una cosa importante que aporta la tuna, seguida por Chile y Colombia. Resolutivos. Hay que buscar soluciones. Yo recuerdo cuando yo era pardillo, y en un viaje a Madrid para participar en el programa de gente joven, no me acuerdo cuántos kilómetros antes de llegar a Madrid, 40 kilómetros, no lo sé. Me dejaron amarrado con una cadena a un poste de la luz de una gasolinera. Me dijeron, Parrillo, apáñesela para llegar antes que nosotros. Bueno, pues yo estaba allí de pardillicos y beca tal cual así, amarrado al poste. Pero uno tiene sus argucias de pardillo que las pierde cuando lo becan. Un auto de señora se apiadó de mí, me preguntó, ¿a qué me amarró? ¿Qué me está aquí? Buscaron la manera de cortar el candado, me llevaron al hotel, llegué antes que la tuna. Hay que aprender a buscar soluciones a los problemas. Si no pasas la fase de pruebas de pardillaje, es que no te mereces la beca. Es una escuela, la fase de pardillaje es una escuela. Y en la parte de resolutivo salió muy valorada en México, Puerto Rico, Perú y España. Ahí Colombia también votó, pero detrás de Chile. Autoconfianza. Por eso el pardillaje es un proceso que no debe ser breve. Normalmente de 1 a 3 años. No debe ser breve porque le falta un hervorcito al que gana la beca rápido. Y luego cuando le toca la responsabilidad de tomar decisiones, la tuna se ve perjudicada porque le faltó un poquitico de hervor. ¿Okay? Pues en el
El epígrafe de autoconfianza, México, Puerto Rico, Perú y España son los que más lo valoraron, seguido de Chile y otra vez Colombia. Humor inteligente, la picaresca. El humor del tuno jamás debe ser grosero. Los chistes fáciles del humor negro deben evitarse. El siglo XX tenía unas permisividades que ya no tiene el XXI. Antes era muy común en la tele que hubiera un parodiante que utilizara, por ejemplo, a los tartamudos para hacer chistes. Ahora la sociedad está tan sensibilizada que es de mal gusto. A los cojitos, a los gays, es de mal gusto. Las cuestiones de articulación de palabras, los tartamudos, defectos físicos, los cojitos, y las opciones sexuales no son un tema de chiste. Lo último es una obsesión íntima, personal, que para nada debe trascender, y mucho menos a un chiste. Pues respecto al humor inteligente, miren ustedes otra vez, México, Puerto Rico, Perú y España, Colombia ahí. Una cosa muy importante, trabajo en equipo. Nadie es imprescindible en la tuna. El tuno es perfectamente prescindible. La tuna es lo único importante. Pues si en una tuna hay una persona que tiene el narcisismo a la enésima potencia y se cree el rey del mambo, hay que ponerlo en su lugar, sobre todo si es novato, si es pardillo. Y si es becado también hay que decirle las cosas claras, porque luego viene el endiosamiento, y con el endiosamiento viene que va repercutiendo en evitar que otras potencialidades en otras personas de la tuna puedan desarrollarse. Por ejemplo, el eterno solista. Entonces, en la tuna hay mucha gente con voces lindas, porque siempre tiene que cantar siempre la misma persona. Se pueden hacer canciones de solista, por ejemplo las de varones, para tenores, para barítonos o para bajos. Los bajos somos los eternos olvidados de la tuna. Ah, tú de fondo de acompañamiento. Hasta aquí estoy de eso. Pero para mí ya se me pasó el tiempo. Las chicas pasa lo mismo, ¿no? Los virtuosos de algún instrumento. Qué lindo que toque también la bandola o la guitarra. Qué lindo. Eso es un estímulo para que yo intente ser como esa persona. Un estímulo. Pues el trabajo del equipo también fue más valorado en México, Puerto Rico, Perú y España. Colombia como que tampoco era importante el trabajo en equipo. Y todos estos datos vistos en común están acá. Fíjense, azulito para Puerto Rico y el epígrafe abajo, y rojo para Perú, Colombia en amarillo. ¿Qué? Colombia en amarillo. Si lo vemos, no por países, sino por el ítem, o sea, la categoría en que se votó, vemos que ser resolutivo fue el más votado, seguido por desarrollo de habilidades, seguido por ser emprendedor, seguido por la autoconfianza, trabajo en equipo, hablar en público, picaresca, no frustración, cultura, al último, el menos votado, compromiso social. Se están perdiendo el norte. La tuna desde sus orígenes tuvo un importante compromiso social, altruista. Y lo más importante está en este cuadrito. Y esto, si no se hace un trabajo de campo, no se sabe. Se puede imaginar, pero no se sabe. Respecto a los que hemos detectado en cuanto a la universidad, y perdónenme, pero hay uno muy importante, el vínculo permanente con la casa de estudio. O sea, ahora mismo las universidades de todo el mundo, uno de los
parámetros que puntúan más para subir de ranking es que los egresados no rompan el cordón umbilical con su universidad. ¿Qué mejor vía que la tuna? Por eso no hay que sacar de la tuna al estudiante cuando termina la carrera. Eso es un error. Ocurre en algún sitio donde alguien se inventó que solo se puede ser tuno durante el periodo estudiantil. Falso. Eso no existe en España, que fue donde se creó la tuna. Y además tiene un efecto negativo, muy negativo, y es que si cuando uno termina a los 4 o 5 años la carrera y lo echan de la tuna, ¿quiénes quedan? Pardillo y recién becados. Gente que se está perdiendo el caudal de vivencias, la transmisión de la mística, que es la tradición oral, el apoyo a quien pedir consejo de los mayores ante situaciones imprevistas. Eso es una lástima que ocurra. Y yo, como persona individual, me parece una aberración y estoy en contra de ello. El tuno es un embajador de su casa de estudios. Lo que dijimos de esto. Por eso me pueden quitar la beca o pueden mandar a desaparecer mi tuna si no se comporta debidamente, porque es parte de la imagen proyectada de la institución académica a la que pertenece. Pero es que cuando salimos por ahí, soy de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Medicina, qué orgullo, ¿no? Ese es un valor intangible, impagable para la universidad, porque tienen embajadores orgullosos de su universidad. También es importante tener presente que cada universidad tiene su perfil, su código ético. Y muy indirectamente en las laicas y más directamente en las católicas se ve en la docencia. Y es hermoso, es necesario, sobre todo en la sociedad actual, que se fomenten la pervivencia de unos códigos de conducta ético-morales, como los quieran llamar, que inculquen el respeto, el ROA que decíamos antes, el compromiso social, la integridad, la justicia, la vocación de servir. Y repito, el universitario en cada país es la élite de su sociedad. Y el universitario, una manera de devolverle ese privilegio que tiene de estudiar en una universidad es sirviendo a la comunidad. Por eso la tradición altruista postulante de las tunas. Y aquí tienen los valores intangibles de ese binomio tuna-universidad, porque ya dije ayer y lo repito hoy, para mí no existe tuna sin universidad. Puede haberlas en instituciones preuniversitarias, y las hay. Y Adriana, mi mujer, Adriana Meluco Orozco, tuna ya becada hace 25 o 26 años por las femeninas Adriana, está investigando una relación muy linda, porque hemos visto que aquella tuna femenina de la maestra de la laguna del año 24, al año siguiente, en el 25, hemos encontrado una tuna de niños escolar que también salió a pedir. Está ella investigando la hipótesis, que parece muy lógica, que la maestra que estuvo en una tuna, cuando se pone a trabajar y da clase en colegio, transmite esos valores a sus discípulos y conforman tunas de colegio que también los prodigan, ¿vale? Por ejemplo, pregúntenles a las fundadoras de la tuna femenina javeriana cuántas de ellas provienen de colegios de monjas, la mayoría española. Fíjense que las tunas preuniversitarias tienen también su importancia, pero no son equiparables. Son menores de edad,
no se le puede hacer el voltaje. El voltaje es una fase iniciática exclusiva de la tuna universitaria, mediante el cual un adulto consciente pasar una serie de pruebas que nunca deben ser vejatorias, de ingenio, de desarrollabilidades. Entonces, por eso las hay de colegios, pero no son lo mismo que las tunas universitarias, no pueden serlo. Y todo esto pasa porque la tuna universitaria se renueva cada año con la llegada de nuevos estudiantes a primer curso de sus diferentes carreras, porque ese aspecto iniciático transmite la mística propia de nuestra tradición estudiantil, que hay un entorno de bohemia y de camaradería, de hermandad, que propicia, que atrae a mucha gente y que utiliza la música como un vehículo cultural que nos enriquece en lo personal y nos facilita viajar y conocer otras culturas. Todo ello cohesiona a los miembros de una tuna y los proyecta en su sociedad muy fuertemente vinculados a su universidad. Ya terminamos. Conclusiones, esto es un dolor de cabeza. No. Hay que pensar, el que no está orgulloso de su origen no vale nada, porque empieza por despreciar sus raíces. Eso lo dijo Rafael Albizu Campos, un prócer puertorriqueño del que un tío abuelo mío fue guardaespaldas. Y los hombres pasan. El tú no es prescindible, lo decíamos, pero los principios quedan y triunfan. Los valores, lo importante es la tuna. Y lo que es obvio, sin universidad no es posible la tuna. Por eso hay que decir. Entonces ya, para el que quiera leer nuestra página web, que la hemos inaugurado el martes pasado, la nueva versión desde Colombia. Para las dudas, me escriben, con mucho gusto les contestaré. Para estar informado, podemos estar informados en el perfil de Facebook, que antes estaba como Tunaymundi, como pone ahí, y sigue estando la URL, pero consta con mi nombre. ¿Por qué? Porque Facebook detectó que Tunaymundi no es una persona física y me obligó, lo convirtió a página web, que yo no quería porque ya tenemos la página web. Entonces, aquello se perdió y tuve que crear un perfil como Félix Martín Sarra, como presidente de la asociación, y bueno, pues nada, ahí podemos hablar. Y para descargar gratis nuestras publicaciones, ahí tienen el perfil de academia.edu, todo en formato PDF. Todo está gratis, descarga libre. El que no lea porque no le interesa. Pues nada, pues muchas gracias. Se acabó la bicicleta.